¿Cómo estén? Bienvenidos a este nuevo curso de lo que bien, como pudieron apreciar en el título, que sería un curso completo totalmente de SQL Server, ¿ok? Vamos a hablar de cerca de ciertos conceptos que son muy importantes al momento de poder ejecutar la gestión de lo que bien sería el diseño general de una base de datos. En lo personal, el diseño de una base de datos es muy importante al momento de gestionar, ya sea un proyecto, un sistema general, ya sea para una empresa, para una microempresa, o a su vez también para desarrollar algún tipo de aplicación móvil. Hablando de interacción, ¿ok? De tráfico de datos, por así decirlo, para que me lleguen a entender. Es muy importante esto. Podemos tener la mejor interfaz gráfica, podemos tener los mejores esquemas de diseño, por así decirlo. Pero si nuestra base de datos no corresponde a ello, queda en nada, por así decirlo. Ok, para que me entiendan. Porque al momento de nosotros realizar consultas a esta base de datos, de mover información, de poder consultar información, no corresponde, no es la adecuada o es errónea, prácticamente todo queda ahí. Ok, por eso es muy importante conocer y entender de qué es lo que realmente trata. Estos conceptos muy importantes. Ok, no vamos a entrar en detalles lo que viene a ser en la instalación de SQL Server Manager Studio, ok, porque hay muchos videos de hecho en internet que pueden aprovecharlos, en el cual enseñan a uno cómo uno puede proceder a esto, a su instalación. Ok, directamente nos vamos a centrar en lo que bien sería el funcionamiento de esto. Ok, dentro del programa podemos tener diferentes. Este video va a ser un video introductorio, todavía no vamos a tocar el motor de base de datos. Dentro de SQL Server tenemos dos opciones para trabajar, ¿ok? Para que me entiendan, tenemos la opción gráfica en vista de diseñador y tenemos también la opción por Transact SQL, como pueden ver acá, Transact SQL, que en SQL Server se lo denomina, bueno, es la parte donde uno puede introducir código, por así decirlo. También se puede trabajar en vista de diseñador, que también lo vamos a hacer más adelante, y a su vez también se puede trabajar a través por código, ¿ok? En otras palabras, la extensión de finalización del guardar de esta hoja es un script, ¿ok? Para que lleguen a entender ahí. Yo creo que para otros que están pudiendo llegar a ver este tipo de videos, si ya han llegado de otros lenguajes de programación, no se les va a hacer difícil prácticamente, ¿ok? Entender lo que bien sería el tema del manejo de un script. Muy bien. Pues vamos a ir directamente a lo que bien serían los tipos de datos. Es muy importante conocer qué es un tipo de dato, las categorías que tenemos de tipo de datos y de qué forma lo podemos usar. Ok, dentro de los tipos de datos tenemos diferentes tipos de categorías. Una de ellas son números numéricos exactos, numéricos aproximados, decimales, ok. También dentro de esto entra el double, fecha y hora, cadena de caracteres, unicones, cadenas binarias, etc. De todos estos, no crean que se usen todos. Cada tipo de dato tiene un determinado propósito, ¿ok? Y eso es algo que por lo general todos cometen el error cuando recién iniciamos en esto, incluido yo igual cometí el error de crear una variable con un tipo de dato error. Ok, es muy importante entender ese concepto. Y justamente para eso tenemos el rango de tipo de datos. Ok, pueden googlearlo de rango de tipo de datos. Pueden colocar Beijing, bit, decimal, etcétera. Y les va a mostrar. Por acá tenemos una tablita, así como pueden ver. Vamos a usar la tecnología, lo que bien sería la información que hay en internet. Ok, vamos a trabajar con lo que bien sería el int, que es un tipo de dato. Como pueden ver acá, es un tipo de dato numérico. Ok, la memoria que ocupa es 2 bytes. Ok, admite en ese campo de espacio de trabajo de 32.68 menos a más 32 puntos, poner 67, 68 y redondear. Ok, hace un momento atrás mencioné lo que es bien importante definir el tipo de dato correcto para la variable. Ok, vamos a poner un ejemplo. Un ejemplo del por qué se debe usar el tipo de dato correcto. Esas son las buenas prácticas al momento de diseñar una base de datos. Ok, un diseño conceptual. Vamos a trabajar con lo que sería empleados. Imagínense que tengo una empresa, son dueños de una empresa, tienen 100 empleados.
¿ok? Tienen 100 empleados. Yo creo que era una variable. Una variable de nombre. Vamos a hablar más adelante que es una variable. De nombre. Nombre de mis empleados. ¿Ok? Nombre de mis empleados. Y más a un costado vamos a usar días trabajados. ¿Ok? Para nombres tenemos acá lo que bien sería, para que me entiendan, cadenas de caracteres. Ok, podemos usar lo que bien sería varchar, char o text. Ya, que de igual manera acá pueden revisar un poco. Char admite de los 128 a 127 caracteres. Y a su vez ya estamos hablando de lo que bien sería ya tipo de datos un poco más complejos. Ok, como se dan cuenta pueden ver acá. Acá dice aprendiendo con Arduino, tipo de datos. Aprende con C. Ok. Y así. Como se dan cuenta los tipos de datos son globales. Por lo general, algunos sí varían y algunos no. Doble acá tenemos, también tenemos un in. ¿Ok? Y es importante que corroboren ese tipo de información. ¿Ok? Vamos a trabajar directamente con este ente de ChatGPT. Yo creo que ya todos prácticamente vamos a conocer lo que bien sería esta inteligencia artificial. Ok. Y vamos a poner directamente rango. Rango del tipo de dato in. Ok, y ahí nos está generando. Ok, nos está generando lo que bien sería la consulta que hemos llegado a realizar. Lo que ellos que no conocen simplemente es registrarse directamente al himno de conversación y ya baja como un ente por así decirlo, de interacción que tenemos con un asistente. ¿Ok? Ahí prácticamente está haciendo el trabajito de generar. Pero mientras genera vamos a ir hablando un poquito que es acá, que es lo más importante que yo creo que me lleguen a entender por qué es importante usar el tipo de dato correcto para cierta variable. Ok, supongamos que voy a necesitar, voy a usar pongamos por acá, un tipo de dato que sería bien pequeñito. Ok, pongámosle, a ver, vamos a trabajar con algo para que vamos a comprender. Tipo de dato pongamos char, digamos, ¿no? Un char, o un byte, perdón, un byte, que es un tipo de dato, como podemos ver acá. De hecho acá no especifica, ok, pero es un tipo de dato, ok, que de igual manera es un tipo de dato numérico, un begin, que por lo general igual se utiliza, ok, un begin. De hecho yo he usado igual byte. Bueno, vamos a trabajar con byte para que me entiendan un poco acerca de los tipos de datos. Byte admite dice 0 a 255. Ese es su espacio, 255. Pero, ¿qué pasaría si yo creo? Hablamos hablado de empleados. Ya hemos hablado de empleados, ¿ok? En los empleados, eh, voy a poner nombre de empleados con carácter, ya hemos hablado, sería un varchar. ¿Ok? Tipo de dato carácter que sería un varchar, ¿ok? A su vez también sería, vamos a ponerle ahí sueldo. Ok, sueldo. Ellos sueldo, defino el tipo de dato que sería como byte. Pero me está diciendo que el rango de valor que admite ese tipo de datos es de 0 a 255. Pero ¿qué pasaría si su sueldo de ese empleado no es de 0 a 255? Es de ponerle 4.000. 4.000 o 5.000. No vamos a entrar en detalles por monedas hablando, porque las monedas varían, ¿no? Dependiendo de la región que nos pueden ver. De 0 a 255. Pero ¿qué pasaría si es de 4.000 o 3.000 su sueldo? Y empieza a variar de cada empleado. Yo voy a tener ahí un serio problema. Porque solamente me va a dejar admitir de 0 a 255. No me va a dejar admitir de más. Me va a decir error. Espacio de almacenamiento insuficiente. O me va a dar un error. El tipo de datos no es el correcto. Me dejo de dar diferentes tipos de errores que no suele presentar porque no hemos usado el tipo de dato correcto. Ahora, eso también funciona viceversa. ¿Qué pasa si el sueldo de una persona, el rango del sueldo de una persona, pongámosles así, vamos a verlo al revés? Ok, vamos a usar un tipo de dato, no sé, vamos a usar un tipo de dato i. Ok, yo creo que ya nos habrá cargado la respuesta. Ok, ¿no dice?
El lenguaje de los nacionales comunes es de menos 2.147, tanto, tanto, tanto. Este es el rango correcto. Representación a 32 bits. Ok, pueden consultar. De hecho, no es que tampoco creamos todo lo que nos presentan acá a través de imágenes. Eso es una imagen de referencial que estábamos usando. Ok. Pueden consultar diferentes tipos de fuentes, ya para que puedan entender un poco en qué es lo que consiste. Ya. Lo que bien estamos hablando de los tipos de datos y por qué es importante usar el tipo de dato correcto. Ok, quedémonos con esta imagen. Nos pide que su sueldo, vamos a usar IN. Ahora, IN nos admite, según esta gráfica, de 32.768. Ok. ¿Y qué pasaría si el sueldo de esta persona solamente es 200 pesos, $200? Estamos usando un tipo de dato que, aparte de ocupar mayor memoria, tiene un rango de valor demasiado extenso. En otras palabras, estamos desperdiciando, memoria, por agregar un tipo de dato equivocado, un tipo de dato no correcto con unas buenas prácticas, y a su vez también no tenemos una buena base de datos totalmente estructurada. Porque si solamente el sueldo es de 200 pesos, en otras palabras, me convendría utilizar un byte, porque solamente el rango es de 200 a 255. Y yo prefiero usar este tipo de dato por este rango de valores que me admite, porque me ocupa menos memoria. Por eso es muy importante conocer ya el tipo de dato que vamos a usar y el rango de valores que admite, para poder tener una buena base de datos totalmente estructurada. Ok, es muy importante conocer esos conceptos que vamos a continuación, y también vamos a ir conociendo diferentes tipos de conceptos. Ok, por lo general siempre se caracterizan, se agarra y se pone entero, digamos, ¿no? Y a veces solamente voy a meter un rango de valor de no más de 200, voy a variar entre 150, 170, 180, 100, etc. Pero ¿para qué voy a tener ese tipo de datos gastándome más memoria? Y obviamente, al tener más memoria, tener un rango de valor, si puedo usar otro tipo de dato que me va a ocupar una menor memoria, y a su vez también su rango de valor va a ser el adecuado. Por eso es muy importante conocer esta parte, saber qué tipo de dato definir para qué tipo de variable. Ok, y es muy importante para eso hacer, ¿cómo se le llama? Esta parte, la recopilación de la información. Es muy importante eso antes de poder gestionar una base de datos. Ok, cuando, por ejemplo, cuando uno va a una empresa y dice, bueno, vamos a armar este tipo de sistemas, ¿qué es lo que se necesita? Hay empleados, hay proveedores, hay ventas, es un sinfín. Más adelante vamos a ir viendo todo lo que conlleva esta parte. ¿Ok? Muy bien. Quedémonos ahí en lo que bien estamos hablando, los tipos de datos y el rango de tipo de datos que maneja esto. Pueden revisar esta información. Ya pueden revisar esta información de todos los tipos de datos que hay acá. Ya no nos alcanzaría el tiempo, sería tiempo innecesario ir explicando cada uno. ¿Ok? Cuando estos conceptos son claros: números exactos, números aproximados, fecha y hora, cadena de caracteres, solamente sería todo lo que serían palabras, fecha y hora. Todo lo que sería acá, estamos hablando de valores numéricos. ¿Ok? Obviamente cada uno tiene su diferente tipo de rango de uno a otro, y a su vez también tiene su capacidad